Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Buscando la Verdad. Les hablan sus hermanos en Cristo, Edwin y Helson. Y hoy estaremos hablando del tema, dichos que parecen ser bíblicos, pero no lo son. También estaremos cubriendo estos dichos, además una gran pregunta en la comunidad cristiana, ¿era María Magdalena una prostituta? Como siempre les queremos recordar que nos puede escribir a buscando la verdad podcast@gmail.com o seguirnos en nuestras redes sociales que se presentan en la pantalla. Y ahora con ustedes su hermano en Cristo, Helson. Muy buenas tardes, un saludo a todas las personas que pues usualmente nos siguen, ya bien sea para criticarnos o también pues para desearnos pues muchas bendiciones de parte del Señor. Pero aquellos que nos critican también los amamos y oramos por ustedes todo el tiempo, porque la verdad del caso es que pues de la misma forma que el Espíritu Santo da diversidad de dones, también Dios nos dio a cada uno de nosotros diferentes mentes, o hay una diversidad de opiniones allá afuera, o hay que respetarlas todas, las que vengan. Nosotros realmente, pues eso no nos llega, pero siempre hacemos mención porque para nosotros es algo jocoso, ya estamos acostumbrados a ese tipo de trato. Anyway, una vez más, bienvenidos al programa de hoy. Esperemos que el programa de hoy, pues, les sea del agrado y les sirva de bendición a todos y a cada uno de ustedes. Hoy estaremos tratando unos temas muy interesantes, puesto que sí, hay un montón de frases por ahí, refranes que usan los cristianos que realmente no son bíblicos, y hoy venimos a buscarle la verdad a eso. En el pueblo de hoy tenía una pregunta. La pregunta decía que si las hojas, no se mueve una hoja sin que Dios lo quiera, ¿eso era bíblico o no? Y resulta que un 65% de los votos contados dijeron que sí, y un 35% de los votos contados dijeron que no. Ahora estaremos entrando en detalle para ver si eso realmente está en la Biblia y muchas otras cosas más. Exacto. Yo estaré tocando el tema luego de un rato que expliquemos el primer tema. Yo estaré entrando en la historia y cómo fue que María Magdalena pasó a llevar el título que ha tenido durante muchos años. Y vamos a empezar ahora con la gran pregunta. Era este pasaje que mucha gente, y hasta en el internet, cuando estábamos haciendo el research, yo por lo menos personalmente lo vi. Muchas personas dicen que no se mueve una hoja sin que Dios lo permita. Sí, Y se ha tomado exactamente como dijo el hermano Gerson, se ha tomado literalmente como que es un pasaje en la Biblia. sí, eso es, wow. Pero mira, aunque esa cita no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios, aunque la cita expresa algo muy cierto, pues todo alrededor nuestro gira solo y únicamente bajo la voluntad de Dios. Pero lo cierto es que esta cita no es bíblica. ¿Quieres saber de dónde sale esa cita, Edwin? Claro que sí, para aprender un poco hoy. Pues miren, la cita salió o se originó, bueno, fue una cita que fue dicha por Don Quijote de la Mancha y fue escrita por Cervantes. La misma dice de esta manera: encomendadlo a Dios, Sancho, dijo Don Quijote, que todo se hará bien y quizás mejor de lo que vos pensáis, que no se mueve la hoja en el árbol sin la voluntad de Dios. Así es verdad, dijo Sansón, que si Dios quiere, no le faltarán a Sancho 1000 islas que gobernar, cuanto más una. Esa cita yo la saqué del libro, del libro Don Quijote, Don Quijote de la Mancha, y realmente ahí es donde se encuentra la cita. No se encuentra en la Biblia. Sí, es una cita que realmente pues es cierta, porque todo se mueve bajo la voluntad de Dios, pero como hemos escuchado tantas personas que dicen, oh, en la Biblia dice no se mueve la hoja, no lo dice en la Biblia. Reconocemos e inferimos que es por la voluntad de Dios, es así, pero la cita realmente salió de la obra Don Quijote de la Mancha y fue escrita por Cervantes. No sé cómo les haya caído, porque muchos, como te dije, el 65% dijeron que sí, pero realmente no es bíblica, hermanos. Lamento decirle que no es bíblica. Suena bonito, la aplicación, el concepto es correcto, pero decir que está en la Biblia es erróneo, hermanos. No lo dice en la Biblia en ningún lado.
Exacto, y eso y como estaba diciendo antes, esto es algo que se ha tomado, como se dice, a pecho. Esto es algo que se ha dado por cierto, que se ha dado por verdad. Sí. Y muchas personas sí lo creen que esto fue algo que salió de la Biblia, lo cual no, lo escribió un hombre en una obra de Don Quijote. eh, y es difícil escuchar estas cosas porque cambian, esto es como siempre digo, este es el tipo de cosas que uno es indoctrinado desde pequeño. Esto es lo que tú ves a tus abuelos, a tus papás, a tus tíos, a tus hermanas, a tus hermanos repetir. So tú lo tomas como una verdad cuando realmente no lo es. So ahora, No, y hay un sinnúmero más. Mira, es que son tantas las frases que utilizamos nosotros, por decirlo así, porque yo en un tiempo atrás, hasta que me eduqué, pues ya dejé de utilizarla, pero en tiempo atrás, pues seguía las masas. A veces uno habla cosas que, wow, si nosotros nos dedicáramos a realmente escudriñar la palabra, nos daríamos cuenta de cuántos disparates nosotros como cristianos siempre estamos diciendo o hablando a otras personas y no sabemos el daño que le hacemos tanto a la persona como a nosotros mismos. exacto. So, es bueno, por eso es que es bueno estudiar. Y como el hermano Gerson estaba discutiendo al principio del show, cada uno de nosotros tenemos una mente para pensar, para hacer preguntas. Y esto es algo que todas las religiones tienen, o no todas las religiones, muchas de las creencias, para corregirme, tienden a hacer esto. Usted llega y es lo que ellos dicen, como ellos dicen, y si usted pregunta, usted está mal, usted se está yendo en contra de Dios y posiblemente quiere quemar la iglesia con real fuego. Muchachos, Y sí. realmente no es así porque preguntar es bueno, educarse es bueno. Leer, siempre mi mamá me ha dicho que leer es fundamental. Y así es como uno se educa, leyendo, haciendo preguntas, preguntando. Y si usted se da con una persona que le dice a usted las cosas son así porque son así, vaya y siga preguntando hasta que alguien le dé la respuesta con la verdadera razón de por qué las cosas son así o por qué se dijeron así. Sí, eso es muy cierto. Mira, yo te voy a traer otra frasecita aquí rapidito que se utiliza mucho en la iglesia. No es una frase, porque la realidad es que existe en la Biblia. El asunto es que se le da siempre, no, pues no voy a utilizar una mala interpretación, sino que lo que hace es que se juega con las palabras y se dice como no es. Mira, yo he escuchado a los hermanos en la iglesia decir, Jesús fue a preparar moradas para nosotros. ¿Sabes qué? Él no fue a preparar moradas para nosotros. Eso no es lo que dice la palabra. Las moradas están desde antes de la fundación del mundo, hermano. Jesús fue a preparar lugares para nosotros. Veamos lo que dice en el libro de Juan, capítulo 14, y el versículo 2. Y dice allí, en la casa de mi padre muchas moradas hay, o sea que ya están. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Palabra de Dios. Claramente dice que fue a preparar lugar. No fue a preparar las moradas, ya las moradas estaban hechas. Estaban hechas desde la fundación del mundo. Increíble, de antes. Así que otra frase, porque voy a correr esta frase rapidito, porque quiero entrar en detalle con esto de María Magdalena. Dios bendice al dador alegre. ¿Cuántas veces tú has escuchado eso en la iglesia? Dios bendice al dador alegre. Todo el tiempo. Ajá, pero vamos a ver cómo dice el versículo de donde sale. El versículo no dice que bendice, sino que lo ama. Veamos lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 9, el versículo 7. Y dice allí, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Claramente dice Dios ama, no dice Dios bendice. Otra más. Somos trapo de inmundicia. Wow, esa la escucho yo a cada rato. Es que hasta en oraciones, oh, Señor, es que somos trapo de inmundicia. Y yo a veces me pregunto, ¿pero por qué tú estás diciendo eso? Eso no es lo que dice el versículo. Nosotros no somos trapos de inmundicia, sino nuestras obras son trapos de inmundicia. Vamos a ver lo que dice el versículo en el libro de Isaías, capítulo 64, perdón. Capítulo 64, versículo 6. Y dice allí, todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Palabra de Dios, claramente, todos nuestros actos, no nuestras obras, hermano. Entonces nosotros decimos, todos nuestros actos, no de justicia. No. No dice ahí en ningún momento que nosotros somos los trapos de inmundicia. Es el acto, la acción que hacemos negativa. Eso es lo que se convierte en un trapo
de inmundicia. Exacto, eso también se puede amarrar a un comentario el cual tú habías hecho, creo que hace 2 episodios atrás, donde hablaste de que la tentación era buena, porque si hay tentación y no cometes el acto, no tomas la acción, entonces no hay pecado. Claro, claro, eso es así, eso es así. Eso es muy cierto. Ahora voy a traerte otra más. Algunos dicen los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Los frutos de la carne son adulterio y todo esto y fornicación. Y no, 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 no. Vamos a ver qué dice realmente la palabra sobre eso. El espíritu sí da fruto, pero la carne no. Esta sola tiene obras, hermanos, obras, no da frutos. Gálatas 5, los versículos 19 al 26. Vamos a coger el 19 rapidito. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, mitad. Ustedes se las conocen toditas por ahí para abajo. Dice las obras de la carne, no los frutos de la carne. Ahora vamos al versículo 22, dice, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, palabra de Dios. Aquí dice el fruto del Espíritu Santo, no los frutos del Espíritu Santo. Ve cómo cogemos las palabras a veces y miren, hermano, las decimos mal, completamente mal, y está ahí en la palabra. Entonces usted va donde una persona y le habla, le dice estas cosas, la persona se va y se pone a buscar en la palabra, y cómo quedó usted cuando dice, pero esto no es lo que me dijo a mí. Entonces, ¿cómo queda nuestro testimonio? ¿Cómo quedamos nosotros? Mira, me habló a mí, yo creo que ni lo ha leído, o a lo mejor lo escuchó a otro decir y por eso lo está repitiendo. No, y son palabras que son cristocéntricas, son palabras que suenan bonitas o las repetimos automáticamente sin cuestionarlas. Sí, sí, y sin corregirla, tenemos que corregirla. Mira, otro asunto. ¿Te acuerdas la historia de Daniel? Cuando Daniel fue echado a los leones. Eso es así. La gente dice, Daniel fue echado al pozo de los leones. Bueno, fue echado, pero no a un pozo, sino a un foso. Veamos lo que dice el versículo 6 en el libro de Daniel, capítulo 16. Y dice allí, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. El rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Palabra de Dios. Claramente, y le echaron en el foso, no en el pozo, hermano. No es lo que dice la palabra. Vamos a buscar. Aquí te tengo otra muy buena que hace poquito la escuché en la iglesia también. La Biblia dice que Elías se fue al cielo vivo en un carro de fuego. Mi hermano, no fue en un carro. Bueno, eso no es lo que dice la Biblia. Lo dice lo que dice la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 2 y el versículo 11. Y lo voy a leer. Dice allí, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Punto y seguido. Y ahora dice, y Elías subió al cielo en un torbellino. Palabra de Dios. Subió en un torbellino, hermano, no fue en el carro de fuego. El carro de fuego estaba ahí, pero él no subió en el carro de fuego. Dice la palabra que él subió en un torbellino. El torbellino no tenía fuego. Sí, pero imagínate, pero decir un torbellino, ¿qué? Un torbellino viene siendo como un twister. How do you call that? Oh, man, también se me escapa a mí. Oh, pero, my God. This is un tornado. Un tornado. Un torbellino, un tornado. Wow, mucho revolú. Un carro es un carro de fuego. Son dos cosas completamente muy diferentes. Tengo otra más por aquí. Hay un versículo por ahí en el libro de Hechos que todo el mundo lo ha relacionado esto como que la persona que estaba pidiendo limosna estaba frente al templo La Hermosa. Vamos a ver lo que dice la palabra sobre eso en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 10, porque no es el templo La Hermosa. Yo voy a leer de dos versiones. La Nueva Versión Internacional dice, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Palabra de Dios. Ahora vamos a ver el mismo versículo, pero en la Reina Valera del 60. Dice allí, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Nuevamente, palabra de Dios. Era la puerta del templo la que se llamaba La Hermosa. No era el templo. El templo no se llamaba La Hermosa, era la puerta. Ahora yo lo voy a mencionar unas aquí bien breves para poder continuar con el programa. Pero voy a mencionar otras citas o frases comunes entre los cristianos que no están en la Biblia. Por ejemplo,
Un alma vale más que 7 mundos como este. No existe el texto en algún lugar de la Biblia. No lo dice. Deja que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero que no hagan nido. No está en la Biblia. Fue una frase de Martín Lutero, hermanos. Adán y Eva se comieron una manzana. La Biblia dice que fue un fruto, no lo describe. Dios aprieta, pero no ahorca. Dicho popular que no está en la Biblia. Dios obra por senderos misteriosos. Esto es muy común entre los hermanos, pero lamentablemente no está en la Biblia. La Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y esto la escucho yo a cada rato aún de los hermanos. Muchos la utilizan en la iglesia y para muchas otras cosas, pero hermano, lamentablemente no es bíblica. Así que hermanos y hermanas, mi consejo sabio es que cada vez que escuchen algo, busquen la Biblia. Es la fuente de toda verdad. Y solo así no seremos engañados ni tampoco utilizaremos o adjudicaremos palabras que no están escritas en la Biblia, así como el malinterpretar las mismas, y tenemos que ver cómo las leemos. Cuando hacemos esto, solo llevamos un evangelio falso y distorsionado al mundo, y tenemos que dar un buen testimonio, hermano. Pues si alguien a quien usted le está hablando lo ha buscado ya y se ha enterado que no es correcto, hermano, piense usted cómo usted quedaría. Tenemos que ser más diligentes nosotros, tenemos que ser más diligentes en el escudriñar las palabras y no estar repitiendo como el papagayo lo que las demás personas dicen. Pero vamos a entrar al tema de María Magdalena, la supuesta prostituta. Vamos a ver. Bueno, ahora vamos a entrar, como siempre, en un poco de historia para saber realmente qué fue lo que sucedió. Y bueno, la concepción de que María era una prostituta o una trabajadora sexual proviene del Papa Gregorio I, quien en el año 591 lo declaró así, y él solo, y luego, según pasaron los años, con otras personas propagaron esta idea a nivel mundial. El Papa Gregorio primero tuvo su posesión el 3 de septiembre del año 590 hasta el 12 de marzo del año 604 antes de Cristo, cuando fue su muerte. Este papa fue muy famoso por instigar la primera mayor propaganda cristiana hacia los paganos en aquellos tiempos, y tuvo muchos otros méritos más dentro de la iglesia. Lo interesante de esto es que el Papa Gregorio identificó a María Magdalena, a María de Betania y a la persona o la mujer que estaba en pecado como la misma persona. María Magdalena, todos sabemos que fue una fiel siguiente de Cristo y que fue una de sus apóstoles. María de Betania, si vamos al libro de Marcos 14:3, podemos ver que ella fue la que ungió a Cristo 6 días antes de que lo crucificaran. Sí, la historia relata como en Lucas 8:2-3, María Magdalena sí era una mujer que provenía de dinero, y probablemente no especifica, pero sí provenía del pueblo de Magdala, donde eran pescadores. Sí, muy cierto. Ella estuvo siguiendo a Cristo durante todo el tiempo, desde su principio, desde su comienzo hasta pasar su crucifixión. Y en Marcos nos habla de cómo, no en Marcos, disculpen, se habla como en Lucas 8:2, ella fue a la mujer de donde se sacaron 7 demonios de ella, lo cual todo esto sí es cierto y todo esto está en la palabra. A Magdalena se le menciona también cuando en la resurrección de Cristo, en Juan 20, del 11 al 19, ella fue buscando a Cristo y no lo encontró dentro del lugar donde estaba, donde habían puesto su cuerpo. Y hasta ahí vamos a dejar, pues vamos a hacer una pausa para la historia de Magdalena. Y vamos a entrar ahora cómo durante las edades medias, en el mundo cristiano católico occidental, todo esto, como vuelvo y se repito, se vuelve y se revuelve y se vuelve a mezclar María Magdalena con María de Betania, con la mujer que estaba en pecado, que no tenía nombre ninguno. Muchos
la importancia de María Magdalena es mucho más grande de lo que las personas hoy en día conocen, ya que en textos encontrados que son del Evangelio de Tomás y Felipe, los cuales no están en la Biblia, se encuentra como ella sí fue llamada apóstol. Y estos textos fueron encontrados en el año 1945, escondidos dentro de una librería en Egipto. ¿Y cuál es la razón por cuales estos textos fueron escondidos? Por la sencilla razón de que promovían o venían de una creencia agnóstica, lo cual significa que este sistema es un poco diferente, ya que este sistema no creía en el pecado, sino creía en la ignorancia, lo cual para poder llegar a la salvación tenías que tener conocimiento sagrado. ¿Eso es así? ¿Qué pasa? Que el sistema católico tenía una creencia, o todavía continúa teniendo una creencia canónica. En otras palabras, son órdenes de la iglesia. Como estos textos no tenían los mismos ideales o las mismas ideologías o las mismas doctrinas que estos libros de Tomás y Felipe, vuelvo y les repito, fueron escondidos, o sea, fueron quitados de la palabra y fueron escondidos en esa librería en Egipto y fueron encontrados en el 1945. En el 1969, luego de muchos años, la misma Iglesia Católica remueve de sus libros la combinación entre María Magdalena, María de Betania y la mujer sin nombre, la cual estaba en el pecado. Pero lo triste del caso es que hasta el día de hoy se sigue manteniendo la idea popular de que María Magdalena era una prostituta, cuando en realidad María Magdalena lo único que sufrió fue el típico caso de vamos a echarle la culpa a alguien de algo, y hasta el día de hoy todavía esa idea continúa. Ella simplemente, para mí entender, luego de toda la información que se buscó y luego de toda la información que yo recopilé, simplemente fue acusada de tener una mala reputación cuando fue una persona que fue fiel a Cristo, lo siguió desde el principio hasta el fin, luego de su muerte lo siguió buscando, y hasta ahí. Ahora, ¿qué tú piensas de eso, hermano? Mira, realmente yo había buscado mucho de esa información y realmente pues te felicito porque hiciste un buen research. Yo había llegado ahí mismo también, pero yo le quiero hablar rapidito a las personas sobre, tú mencionaste el agnosticismo. Exacto. Ok, yo tengo que hablar un poco sobre eso porque hay personas allá afuera que no saben lo que es el agnosticismo. Miren, el agnosticismo es una creencia de que es imposible conocer o probar la existencia de Dios. Es una postura más intelectual y honesta que la del ateísmo, porque el ateísmo declara que no existe Dios. El agnosticismo declara que la existencia de Dios no puede ser probada o negada, que es imposible conocer si Dios existe. En este concepto, el agnosticismo está en lo correcto. La existencia de Dios no puede ser empíricamente probada o negada, pero la Biblia nos dice que debemos aceptar la existencia de Dios por fe. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Palabra de Dios. Así que nosotros como cristianos creemos en la existencia de Dios, y la existencia de Dios la vemos todos los días, todo el tiempo en la naturaleza. Nosotros que somos su creación, que todos los días bajo su amor y su misericordia permite que nos levantemos y veamos la luz de un día más, que vemos cómo la naturaleza cambia, que vemos aquí con las 4 estaciones como van y vienen, como vemos el mar, los ríos, todos los cuerpos de agua moviéndose, vemos los pájaros volando, los animales caminando. Ahí está la prueba de la existencia de nuestro Dios en eso. Nadie puede decir que no se puede probar porque estamos en ella, vivimos con ella, somos parte de ella. Eso es así. Y bueno, ya que entramos en este tema de qué tan confuso puede ser una creencia o simplemente alguien que tomó
una pequeña decisión, y no voy a decir que es una mala decisión porque yo no estaba ahí, yo no estoy para juzgarlo, yo no sabía que le estaba pensando en el momento. A lo mejor era más fácil, porque lo que pasa es que de estas tres personas no hay mucha información. De María Magdalena se conoce el tiempo que siguió a Cristo y hasta la muerte de Cristo. María de Betania se conoce porque ella entendía la palabra de Cristo y lo ungió 6 días antes de que pues llegara a la cruz. Y la mujer que no tiene nombre, pues no hay ninguna información. Y claro, a lo mejor esa persona el señor Gregorio de primero en el momento no vio uso ni razón para que mencionara a tres personas cuando simplemente puedo ponerlas en una y continuar hacia adelante. Un dato que entre los datos que recopilé es bien interesante mencionar que todo esto y todos estos textos ahora se hacen públicos, se traen a la luz, pero es triste ver como si uno no busca, no encuentra la verdad. No es que la Iglesia Católica lo sacó afuera, lo sacó a la luz, lo hizo presente, lo trajo a lo que es, the media y dijeron, mira, nosotros encontramos esto y esto y esto y esto fue exonerado de los libros porque en aquel momento, como ellos no creían como nosotros queríamos, mandamos una carta al obispo Atanius y estos textos fueron removidos. Y hasta ahí, y aquí están los textos. Sino que se ha mantenido la creencia popular, pues y repito, de que la pobre dama era una prostituta y estaba en pecado y un montón de cosas más. No, y tú sabes, lo triste de todo esto es que nosotros, los cristianos, seguimos tildándola de lo mismo. No, y eso, porque todo el mundo habla de ella de esa forma. En un pensamiento que yo tuve mientras estaba haciendo este estudio, eso también puede ser atado en el hecho de que en aquel tiempo estamos en el 500 o en el 400 a punto del 500 y claro, regresamos otra vez al comienzo, regresamos otra vez al Génesis, donde están Adán y Eva. Eva muerde la manzana, le da la manzana a... Sí, la manzana, que no dice Adán, ni manzana, pero... No dice, exacto, no dice manzana, pero vamos a decir por el hecho de que era una manzana. Puede ser una china, pudo haber sido... Sí, dice el fruto. El fruto, exacto. Pudo haber sido un ñame, nadie sabe. Ese evento sucede, ¿no? Está en el Génesis y luego esta mujer es marcada de la misma manera, porque tal vez alrededor mío no ahora mismo, pero tal vez en muchos países donde el machismo existe y fueron criados bajo esa doctrina, entonces, ¿qué ve el hombre? El hombre ve que Eva era mala porque le enseñó a todo el mundo el pecado y luego vemos esta mujer que está cerca de Cristo y también es una pecadora. Entonces, es como que algo que continúa, donde la mujer sigue siendo puesta en una bad connotation, como decir, en una posición negativa. Eso es así. Donde tenemos países como los países de Sabiedorita, como el Medio Oriente, no tanto en el Medio Oriente, pero the Middle East, donde la mujer es simplemente, es como un adorno. El hombre puede salir a la calle, el hombre puede hacer lo que le da la gana, el hombre festeja, se emborracha, bebe, come, y la mujer dentro de su casa. Uh-huh. Y abandonando un poco más en eso, saliéndome un poco del tema, lo cual en cierto punto no está mal, porque hay una cierta exclusividad y hay una cierta intimidad en la pareja donde la mujer está cubierta todo el tiempo, no está presentando su cuerpo o enseñando su cara o muchas de las cosas que se ven tradicionalmente en the Western, world, como poder decirlo así. Pero también se ve como el machismo continúa rampante, porque desde el comienzo la mujer es mala, la mujer no sabe hacer nada, la mujer lo único que sabe hacer es traer problemas y la mujer lo único que sabe hacer es acostarse con todo el mundo. Sí, pero el asunto aquí es que siempre hay una mala interpretación con la palabra en donde quiera. Y como dicen en Puerto Rico, la gente le gusta arrimar la sardina a su brasa.
sea, lo que te conviene, eso vas a decir, lo que no te conviene, pues eso no lo vas a decir. Y muchos pueden hasta pensar que Dios es un Dios machista. Bueno, pero eso no es el caso. Y añadiendo un poco más, esto sucedió en las edades medias, donde si alguien no te caía bien, automáticamente tú lo que ibas era que ibas a tu iglesia más cercana y le decías al pastor, yo creo que ella es una bruja. Y automáticamente la buscaban, la amarraban, le hacían 20,000 atrocidades, la violaban, la quemaban en el palo y todo el mundo siguió caminando. Y esa persona a lo mejor no tenía nada que ver con nada, simplemente porque a ti no te caía bien. Y así era como bregaba ese tipo de sociedad en aquel momento. Pero fíjate, Edwin, esa sociedad que bregaba así y muchas de las malas expresiones, no quiero usar la palabra expresiones porque no es que se están expresando mal, sino las malas interpretaciones, vamos a ponerlo así, o el mal uso, ahí estamos, el mal uso de todas estas frases, de todas estas citas que en aquel entonces se crearon, nosotros las seguimos arrastrando al día de hoy. Entonces yo puedo entender que en aquella época medieval, en los principios, cuando la Iglesia Católica estaba en total y absoluto control, aunque ahora todavía lo está. Los Crusades. Sí, exacto. Yo puedo entender que de aquel entonces, pues tú podías decir una frase, como tú bien lo dijiste, un arzobispo o el papa podía decir X o Y cosas, y como nadie tenía acceso a la palabra, porque era bien limitada, primero que era en latín y ellos decían que eran los únicos que la podían interpretar. Entonces, nadie se podía adentrar dentro de la palabra para buscar este tipo de información. Exacto. Solamente tenían lo que aquel decía, entonces seguían repitiéndolo a través del tiempo, por generación en generación. Ahora, el asunto es que desde que se originó, mira la generación que hemos llegado al día de hoy, y todavía ahora que nosotros tenemos tanta tecnología, tenemos computadora, tenemos acceso a internet, al libro ilimitado por internet, tenemos la palabra ilimitada por internet y a nuestras manos, que podemos leerla en nuestros propios idiomas, más optamos por no hacerlo y continuar repitiendo las mismas frases disparatadas de aquellos tiempos. Lo que pasa aquí es que, si recuerdan, yo hice mención de que ayer, o tal vez en el programa pasado, no fue ayer, disculpen, en que la religión es una forma de control. Y recuerden, como dije al principio del programa, edúquese, pregunte, porque si usted pregunta y si usted cuestiona, aunque sea la Biblia, por algo que usted no entienda, porque es que no entiende, usted no se está yendo en contra de Dios, usted no está matando a nadie, usted no está blasfemando a nadie. Usted simplemente tiene una duda o tiene una ignorancia la cual quiere corregir y usted pregunta. Pero mira, si es que cuando Pablo fue a Berea, lo puedes buscar en el libro de Hechos, y esto lo hablamos la semana pasada, ellos allí, cada vez que Pablo decía algo, que hacían ellos? Iban y escudriñaban a ver si lo que Pablo estaba diciendo era correcto. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La misma Biblia nos pide a nosotros. Cristo dijo, escudriñad las escrituras porque os parece que en ellos tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Si tú no escudriñas, pues mira, nunca te vas a entender nada ni te vas a enterar. Entonces vas a leer por encima, vas a asumir y vas a continuar utilizando las frases equivocadas que quizás has estado utilizando toda tu vida como cristiano. Eso es así. Eso es increíble. Mira, yo te voy a hablar de una festividad en Puerto Rico, que es en Navidad. Los puertorriqueños que están allá afuera escuchando saben de qué voy a estar hablando, de los Reyes Magos. Tú sabes que en Puerto Rico creo que son Gaspar, Melchor y Baltasar. Eso es son correcto, tres, ¿verdad? Sí, son tres. Y ellos dicen, son los tres magos de Oriente que fueron a llevarle regalos al niñito Jesús y todo eso, pero en la Biblia ningún lado dice eso. Mira, en Mateo 2:1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del Oriente a Jerusalén unos magos. Ahí se acabó. El pasaje no dice cuántos magos eran, ni cosa que se parezca, ni si eran reyes, ni se dejaron de ser reyes. Simplemente dice que fueron unos magos del Oriente. No sabemos cuántos fueron. Pudieron haber ido un montón, como que pudieron haber ido dos. Entonces, ¿ves lo que te digo? Entonces, pues es una tradición. En Puerto Rico, los puertorriqueños sabemos que es una tradición. Yo tengo 55 años y desde que tengo uso de razón, en mi casa siempre se celebraba ese día y habían juguetes y mandaban a todo el mundo a coger a la vuelta redonda del patio, a cortar hierba y a poner un vasito de agua porque venían los camellos a comer y siempre la tradición decía que eran tres reyes magos.
pero nunca fueron 3 reyes magos. De hecho, yo muy temprana edad, cuando comencé a caminar con el Señor, aprendí que eso no era así. De hecho, hasta se lo cuestioné a mi papá y le dije, papi, entonces quiere decir que no eran 3, nadie sabe cuántos eran. Y encima de eso, pues yo sí creo que eran 2, tú y mami. Yeah. Y esa gente se ha vuelto loco riéndose, pero es una realidad. Yo me estoy riendo ahora, pero miren, hermano, el tema es bastante serio, porque nosotros tenemos que cuidarnos como cristianos, como personas que damos un testimonio de la palabra de Dios, y nosotros, a través de nuestro testimonio, es que Dios se glorifica. Si nosotros hablamos correctamente, nos conducimos correctamente, Dios es glorificado. Pero Dios no se glorifica cuando nosotros estamos hablando de disparate, porque lo que hacemos es, sin darnos cuenta, añadiéndole a la palabra de Dios cosas que no están ahí. Y entonces estamos haciendo la palabra mentirosa. Y con eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano. No, de hecho, o sea, y si nos damos pues con una persona que sí sabe de lo que uno está hablando y no lo que está diciendo es disparate, típicamente la persona no va a venir a donde ti, te lo va a decir de frente, sino se va a ir a tus espaldas y te va a criticar y va a hablar mal de ti. Y va a decir, y tal vez va a transversar lo que tú dijiste, claro, porque tú lo estás diciendo de corazón, porque eso fue lo que tú aprendiste. Tú no lo estás haciendo con mala intención, porque tampoco, ¿me entiendes? O sea, tú no estás yendo a la calle a llevar falsa información, sino fue lo que aprendiste. Eso es lo que estás repitiendo, lo cual es totalmente normal, pero tenemos que tener cuidado y tenemos que escudriñar, como dice el hermano Gerson, siempre la palabra, y debemos de aprender y no sentirnos culpables porque cuestionamos y porque preguntamos, porque ese es el problema. There's a lot of shaming because we ask questions, cuando no debe de ser así. Sí, eso es muy cierto, es muy cierto. Las grandes caras de la iglesia, como siempre digo, y pues siempre voy a decir, los ancianos, rápido te miran como que tú te caíste del planeta 2 calles más abajo y tú ni siquiera sabes de lo que estás hablando. O sea, no siquiera le estás hablando en inglés, ni español, ni chino. O sea, es un lenguaje al cual ellos no entienden. Sí, lo cual es incorrecto. Porque ellos están ahí para eso, para contestarte las preguntas, porque ellos saben más que tú. Por algo llevan el título de ancianos. Tenemos que parar de estar shaming people porque no conocen, porque no saben. Porque esto es como los nenes chiquitos. Ah, yo sé esto y tú no. Ah, yo sé lo otro y tú no. Nosotros no tenemos 5 años para estar con ese tipo de cosas. No, claro que no. Nosotros somos adultos ya y miren, señores, muchos de nosotros llevamos mucho tiempo ya perseverando, y la verdad del caso es que ya nosotros no estamos para leche, nosotros estamos para vianda, y nosotros debemos haber, en cierta manera, haber madurado espiritualmente y mucho más en la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo es quien nos dirige a nosotros a toda verdad. Y entonces, si nosotros leemos la palabra y le pedimos entendimiento al Señor a través de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a llevar a eso mismo, a la verdad, a la información correcta, para que esa misma información correcta nosotros podamos darla por gracia a quien nos escucha. Pero si seguimos no solamente leyéndola como el papagayo, como decimos en Puerto Rico, sino que si no la leemos, porque ¿cuántas Biblias no hay en las casas por ahí que, wow, están cogiendo polvo? Están cogiendo polvo porque ni las abren. O la llevan a la iglesia, así se quedó, y lo vieron con ella en la iglesia debajo del brazo, y llegó a la casa y la volvió y la puso allí. Sí, es como parte del uniforme. Sí. Es como un policía tener su arma de reglamento y sus esposas. Esa es como que parte del uniforme, donde llevamos la Biblia debajo del brazo, entramos a la iglesia, la ponemos al lado de nosotros, y cuando se acabe el culto o el pastor que esté hablando, la recogemos, la ponemos otra vez debajo del brazo y la llevamos a nuestras casas. Así mismito es, así mismito es. Y la Biblia, pues miren, no es para tenerla de lujo, hermano. Ese es nuestro guía. Es la espada de 2 filos. Te va a dar redarguir cuando estás haciendo algo mal, pero también te va a dar esperanza cuando tú más la necesites. Y ahí es que nosotros tenemos que, pues, perseverar y apertrecharnos y mira, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, hermano. Tenemos que dejarnos de tonterías, de estar repitiendo como el papagayo todo lo que los demás dicen. Nosotros tenemos que hablar claramente y con la verdad, con las cosas que son correctas, porque de lo contrario estamos mal. Exacto. Y bueno, ya estamos casi llegando al final del programa. Le queremos dar las gracias por estar con nosotros nuevamente, y para el domingo que viene vamos a tener un tema que es súper importante, y es un tema que realmente debemos de prestarle atención, ya que muchas cosas en este mundo están cambiando, y muchas de las promesas y muchos de los sellos que se hablan en el Apocalipsis ya están empezando a dar fruto y ya están presentes en nuestra vida diaria.
sin entrar mucho en el tema, vamos a estar hablando de cuál es la posición ahora mismo de varias iglesias. de varias iglesias en cuanto a lo que es el homosexualismo, lo cual tocamos el tema desde un punto bíblico y qué era lo que Dios pensaba y cuál era su ley moral sobre eso. Pero ahora vamos a hablar en este próximo episodio, el domingo que viene, más de dónde está el hombre con esta situación y hacia dónde está llevando el hombre tanto la palabra de Dios como su iglesia y las personas que lo siguen. Como siempre, ya estamos al final, so voy a pedirle al hermano Gelson que nos dé a prayer antes de cerrar el programa. Sí, miren, hermano, rapidito, no los quería dejar sin hacerle la aclaración. Nosotros sí tuvimos, como dijo el hermano Edwin, el programa que hablamos sobre la homosexualidad, la sociedad y la Biblia. Pero el asunto es que hay unos eventos que han ocurrido en estas últimas 48 horas, por decirlo así, pero tenemos que esperar hasta el domingo para poderle traer esa información. Son noticias que van rompiendo de impactantes para la iglesia y nosotros pues las estamos recopilando y buscando toda la información tal cual está saliendo, pero también corroborándola, porque no queremos hablar aquí nada que no esté corroborado, obviamente, porque entonces estaríamos haciendo lo que hoy estamos criticando, que no estemos hablando las cosas sin saber. Pero sí, aunque el programa va a traer ese tema, pero también va a traer otro tema más que no se lo vamos a decir porque va a ser un tema sorpresa para el domingo que viene, si el Señor lo permite. Así que vamos entonces a inclinar nuestros rostros acá y ustedes allá y vamos a tener una oración para el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. En estos momentos, Señor, te damos gracias, Señor, por habernos permitido llegar hasta estas horas de la noche, Señor, y por habernos permitido, Señor, a llegarnos a esta tecnología para poder nosotros hacer el trabajo que tú nos encomendaste, Señor, de ir y predicar el evangelio a todo el mundo, Señor. Nuestros temas, Señor, sabe que en nuestro corazón no está el crear controversia, sino el ayudar y aclarar para que cuando nosotros estemos afuera trabajando para ti, Señor, lo hagamos correctamente para que tú y solamente tú puedas ser glorificado y enaltecido. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Será hasta la próxima. Yo, Gelson, me despido de ustedes. Y bueno, y yo me voy a despedir con ustedes. Que tengan una feliz semana y que Dios los continúe bendiciendo. Chao.